Aventureros, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Hoy nos ponemos una vez más nuestro traje de romanos. Ya sabéis que todos somos romanos. Para viajar al ocaso de Roma, vamos a atravesar una época temporal que versa esos siglos 3 y 4, donde en la antigua Roma se produjo una etapa absolutamente apasionante, porque probablemente si os hablo de Constantino, en todas vuestras mentes va a aparecer como el que cristianizó el Imperio Romano. Pero ¿fue esto así? ¿Y qué ocurrió con Santa Elena, esa madre de Constantino que viajó por los lugares santos para tratar de encontrar los lugares en los que anduvo Jesús de Nazaret? ¿Y por qué no adentrarnos también en la figura del propio Constancio, el padre de Constantino? Bueno, pues para hablarnos de esto tenemos aquí al gran Carlos de Nivel, que nos va a hablar de su nueva obra, El Ocaso de Roma. Ya veréis qué interesante. Comenzamos. Carlos de Miguel, sé bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí en tu canal y nada, dispuesto a hablar de Roma y de lo que haga falta. Bueno, El Ocaso de Roma, ¿vale? Es tu ópera prima, noveladamente, porque tú eres un apasionado de la antigua Roma y esto de El Ocaso de Roma no es la primera vez que lo hemos relacionado contigo, ¿no? No, claro, yo tengo, como algunos me conocerán, ya tengo un podcast que se llama El Ocaso de Roma precisamente y habla de estos momentos, digamos, en donde el Imperio Romano ya deja de ser un imperio glorioso y pues lentamente va afrontando su dulce ocaso. Entonces digamos que empiezo la crisis del siglo III y me llego más o menos ahora en Constantino, es decir, he recorrido un siglo y bueno, básicamente llevo 6 años con él y ahora pues he decidido pasar a la novela. Claro, porque los que te conocemos tu parte de historiador, tu parte más ortodoxa, ¿no? Yo, de hecho, cuando tuve tu libro entre mis manos, estaba convencido de que esto era un ensayo de investigación, un ensayo histórico, pero no, es una novela histórica. ¿Cómo te ha dado por el tema de novelar esos hechos que tan espectacular lo han dejado sobre la historia de Roma? Pues porque la novela escribir novela es bonito, es una cosa creativa y bueno, en el podcast también lo es, pero básicamente estoy atado un poco por las fuentes, estoy atado por el rigor histórico que se supone que tiene que tener un podcast de divulgación y claro, necesitaba expandirme un poco más, entonces de esta manera puedo seguir hablando sobre el periodo, pero a la vez sin ataduras, ¿no? Es decir, puedo rellenar esos huecos que la historiografía no cubre, pues estudiando la infancia de este personaje, de Constantino, la vida de sus padres cuando no eran conocidos. Entonces es mi necesidad de esto, de crear unos personajes y de intentar analizar cómo se mueven en este entorno que yo conozco gracias al podcast. Desde luego que los personajes principales del Ocaso de Roma son el propio Constancio, Helena, su esposa, y su hijo Constantino. ¿Por qué te has decidido volcarte en estos 30 años aproximadamente, sobre todo en los que tratas en tu obra, donde vemos que hay una convulsión constante con emperadores romanos, con césares que suceden a otros, y todo ello hilado con problemas de anarquía militar? ¿Qué es esta época? Pues esta época, bueno, primero es una época muy interesante, que duda cabe, y segundo, yo la he elegido por el hecho de que necesitaba reivindicar este periodo de la historia. Es decir, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a leer novelas, a ver películas sobre la antigua Roma y siempre hablan del mismo momento, del mismo periodo, ¿no? No del mismo periodo porque Roma es muy amplia, pero sí que nos hablan de una Roma esplendorosa, una Roma de mármol, ¿no? Donde todo funcionaba, en donde el comercio, digamos, era boyante, pero claro, casi nadie habla de este periodo en donde Roma inicia su dulce ocaso, ¿no? Su lenta decadencia que duró mucho, pero claro, es una época muy interesante. Entonces primero es una labor de reivindicación y luego también de recreación. Yo mismo me recreo con este mundo, puesto que está lleno de intrigas, está lleno de pasiones, en el caso de mi novela y en el caso del podcast, pues a nivel económico, cultural, social y sobre todo a nivel religioso, hay unos cambios que yo creo que son dignos de analizar y que en el mundo podcast nadie ha hecho, y a nivel de historiografía y de libros, digamos, al uso, pues hay libros, evidentemente, pero hay muy pocos si comparamos con el Alto Imperio Romano. Si hablamos de la época en la que nos encontramos, estamos en esos siglos 3 y principios del siglo IV. Por supuesto que uno de los ejes de tu libro es Constancio. ¿Quién fue este personaje y estaba destinado a ser emperador romano? ¿Quién fue este personaje? Este personaje se sabe muy poco de su vida, digamos, por supuesto, de su infancia y juventud. No sabemos nada de Constancio. Sabemos solamente que fue padre de Constantino, el futuro gran emperador de Roma.
Pero Constancio, en principio, era uno de tantos soldados que ascendieron en el escalafón del imperio gracias al ejército, ¿no? Es decir, fue trepando poco a poco en este escalafón y al final, pues bueno, llegó a rodearse, llegó a codearse con gente muy poderosa en el imperio y bueno, también él, debido a su, bueno, a su pericia, ¿no? A su capacidad, no solo militar, sino política, pues llegó muy arriba en el imperio y claro, Constantino, que en principio nació en unas condiciones muy difíciles, pudo enseguida beneficiarse de un padre que llegó a ser César de Occidente y luego Augusto, es decir, emperador de Occidente. Entonces era una persona de oscuro origen, como tantos otros emperadores, que llegó muy alto. Ese es Constancio. Ujú. Uno de los términos que más me ha llamado la atención de tu obra es la anarquía militar. Y vemos que es algo que está totalmente presente en esta época, que de manera eh, constante impregna tu obra. Y es que, claro, cuando nos imaginamos el ámbito militar en la antigua Roma, lo vemos nuestro estigma social, lo ve directamente pues, como personas tremendamente ordenadas, disciplinadas, ¿no? Lo que diga el César, lo que diga el general. Pero en esta época en la que nos encontramos, esos siglos 3 y 4, ¿esto fue así? ¿O qué es esto de la anarquía militar? La anarquía militar hace referencia, por supuesto, a la disciplina que seguía existiendo en el ejército. Lo que pasa es que hace referencia a el hecho de que son los militares los que toman el relevo a los gobernantes, digamos, civiles, como habían existido antes. Es decir, aunque Trajano, Adriano, etcétera, muchos de ellos, Augusto, me da igual, cualquiera de los emperadores previos, muchos de ellos eran militares también, pero tenían una vida civil muy marcada. Otros eran directamente, bueno, pues eran gentes que no eran militares, no eran senadores, etcétera. Pero a partir de ahora vemos cómo son los soldados los que toman el relevo, son los soldados, es el ejército como institución la que surge y la que de alguna forma empieza a gobernar el imperio en un periodo de crisis y necesitaban de alguna forma dar un volantazo y empezar a gobernar con puño de hierro sin ningún tipo no había tiempo para ningún tipo de trivialidades, sino que eran gobiernos directos y demás. Entonces, los militares toman el poder. ¿Qué ocurre? Que es un momento de crisis política, en donde los emperadores son sucesivamente asesinados, hay revueltas, hay usurpaciones, hay emperadores y antiemperadores, ya digo, las guerras civiles son continuas, entonces este es el nombre que la historiografía ha dado a este periodo, que es la anarquía militar, puesto que son los militares los que gobiernan y están continuamente tanto enfrentándose entre sí los diferentes candidatos que van eligiendo, como luego también luchando contra los propios bárbaros, que están amenazando las fronteras un poco al calor de esta crisis, porque los bárbaros huelen esta situación y lógicamente pues quieren sacar partido. Entonces es un periodo de anarquía guerrera, digamos, de anarquía bélica, entonces se llama así, anarquía militar, por este motivo. Muy interesante. Claro, cuando nos sumergimos en este periodo histórico, vemos que los cristianos empiezan a agruparse, ¿no? Tenemos esa época del cristianismo primitivo. ¿Tuvo algún tipo de influencia ese cristianismo primitivo que se estaba gestando con el ocaso o este germen del ocaso de la antigua Roma? Y me refiero con carácter previo al gobierno de Constantino. En esta época, ¿cuál fue el papel de los cristianos? En esta época, antes de que el cristianismo llegara a ser la religión predominante en el Imperio Romano y la religión de los emperadores, empezada por Constantino, el cristianismo era una religión que empezaba a tomar mucha fuerza. Es una religión que estaba presente en todas las ciudades del imperio, es un movimiento fundamentalmente urbano. De hecho, aquello que no es urbano es el pagus, es el campo, ¿no? Y los habitantes del campo no eran cristianos, eran paganos, ¿no? Porque vivían en el campo, se les llamaba así. Pero los habitantes urbanos, muchos de ellos empezaban a ser cristianos precisamente porque al calor de la crisis, no solo política y económica, sino también una crisis de valores, una crisis en donde de alguna forma las viejas verdades ya no sirven, porque estos dioses de mármol, estos dioses Júpiter, los antiguos divinidades romanas, ya no nos dan soluciones, digamos, ¿no? Mientras que el cristianismo nos ofrece soluciones, nos dice qué nos va a pasar después de la muerte, ¿no? Nos ofrece salvación, nos ofrece de alguna forma, nos reconfortan. Entonces el cristianismo forma parte de estas llamadas religiones salvíficas, ¿no? Que de alguna forma, ya digo, apelan al individuo y se preocupan por las preocupaciones diarias de las clases populares, etcétera. Entonces, el cristianismo al calor de esta crisis va creciendo, va tomando importancia y las comunidades cada vez son más grandes y sobre todo cada vez son más poderosas políticamente. Entonces, frente al cristianismo, los emperadores en esta época, que eran militares muy duros, muy estrictos, podían hacer dos cosas. O bien perseguirlos, que es lo que se hizo, puesto que a medida que el cristianismo tomaba importancia, pues los dioses romanos, los viejos valores entraban en crisis. Entonces, o se les persigue y se les intenta erradicar, como hizo Diocleciano, o directamente, como no fue posible porque no se consiguió, pues llegó Constantino y aprovechó ese vigor del cristianismo para directamente apuntalar su situación política y beneficiarse de ello, que es lo que hizo. Eso es súper interesante porque todos tenemos en nuestra cabeza pues esa famosa
escena, ¿no? También representan muchos vaticanos en esas estancias de Rafael, pero se observa ese Constantino viendo esa cruz, ¿no? Esa visión que tiene en la batalla del Ponte Milvio, que le dice, por este signo vencerás, ¿no? Y parece que desde ese momento asume el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Pero claro, la pregunta que a muchos nos cabe es, ¿efectivamente Constantino asumió por creencia el cristianismo y murió como cristiano? ¿O Constantino murió con sus creencias romanas, con sus dioses paganos, y fue un elemento práctico el hecho de asumir el cristianismo como religión oficial? Constantino murió como cristiano, efectivamente, pero no tenía unas creencias cristianas. Hay que empezar a desterrar esto. Constantino utilizó el cristianismo políticamente para apuntalar su situación y para poder trepar dentro del imperio y para poder vencer a sus enemigos. Pues Constantino no nació emperador, tuvo que hacer frente a muchos rivales, todos ellos paganos, y él siempre se ganó el favor de los cristianos con un montón de prebendas, con un montón de ayudas. Siempre que era emperador, siempre les beneficiaba. Fue el que puso fin a las persecuciones junto con Licinio en el famosísimo Edicto de Milán, ¿no? En el año 13. Pero enseguida, ya digo, se aprovechó de este vigor, pero siempre políticamente. En sus creencias particulares, evidentemente no sabemos lo que pasaba por la cabeza de Constantino, pero Constantino fue educado en el paganismo, tenía la religión de su padre, ¿no? Él adoraba pues a los viejos dioses, adoraba el viejo sistema romano del sol invicto en este caso, que estaba muy de moda en el siglo III, pero él no era un cristiano convencido. Digamos que, es más, durante su mandato, ¿no? como emperador, él favoreció el cristianismo, pero él conjugaba ambas corrientes, digámoslo así. Él siempre tuvo el paganismo muy presente, a pesar de que su madre fuera cristiana, por supuesto, pero él no, él lo utilizó políticamente. De eso creo que no cabe ninguna duda. Claro, porque esto de asumir una religión monoteísta, al cristianismo como religión oficial, frente al paganismo, frente a esa religión politeísta que existía con los antiguos dioses romanos, me deriva con un paralelismo que ocurre algo muy semejante en el antiguo Egipto. La región es totalmente diferente. Estamos en esa época en la que llega al poder Amenofis IV, Akenatón, y él transforma esa religiosidad en el antiguo Egipto del politeísmo, lo transforma en el monoteísmo con Atón como dios principal, teniendo que ser asumido por parte de todo el antiguo Egipto a regañadientes. Imagino que habría sus trifulcas, sus conspiraciones correspondientes, pero tal y como Akenatón desaparece del mapa político egipcio, los sacerdotes egipcios, a través de Tutankamón, vuelven a restituir el politeísmo de Amón, ¿no? Claro, parece que en la antigua Roma estamos viendo lo mismo. De repente, un emperador no solo es que haga propia, sino que asume como religión oficial del Imperio Romano una religión monoteísta y aparta totalmente al resto de la religión politeísta romana. ¿Cómo fue esto visto por parte de la sociedad de la época? ¿Esta transición fue de la noche a la mañana? ¿O la gente igualmente seguía adorando a sus antiguos dioses? ¿Cómo nos puedes relatar qué ocurrió en esta época? Es que efectivamente lo que dices de Akenatón es muy cierto. Digamos, un solo dios, adoramos al sol, no, pues es un solo faraón. Frente a momentos a lo mejor de disgregación política, pues es la mejor forma de mantener un imperio o un reino, una entidad política unida. Esto lo hicieron los reyes de Israel también, que se apoyaban lógicamente en el monoteísmo, ¿no? Y todos sabemos cuando, por ejemplo, Salomón decidió dar cabida a otros dioses, porque Salomón, como sabemos, tuvo muchas mujeres, ¿no? Entonces, pues algunas eran egipcias, otras eran de otros lugares del mundo. Y entonces, claro, ella traía a sus propios dioses y vemos como Yahvé se enfada con Salomón cuando permite el culto a otros dioses, ¿no? Estos dioses monoteístas son dioses celosos y que normalmente se prestan a gobernantes, a reyes o a emperadores que requieren un poder único y absoluto frente a un momento de disgregación política. Y es muy interesante la pregunta que haces, puesto que Constantino sale precisamente de esta disgregación política. Venimos de la llamada tetrarquía, que el imperio estaba dividido en cuatro emperadores, y antes de eso el imperio se había dividido también en un montón de guerras civiles y demás. Y yo creo que Constantino dijo que ya bastaba de toda esta división, de toda esta disgregación, de toda esta crisis política, y al igual que todos los ejemplos que hemos hablado antes, pues él igual, él utilizó la religión cristiana viendo que era una religión monoteísta y le venía como anillo al dedo para sus planes políticos de un solo emperador, una sola Roma, en vez de 51 Romas, una sola Roma, un solo emperador, y ya está. Y luego si hay más césares o hay lugartenientes, que sean gentes de mi familia, que no sean otros emperadores, sino que sean mis propios hijos, que funcionen como césares, que son una suerte de virreyes, ¿no? Pero siempre el emperador tiene que ser uno y Roma tiene que volver a estar unida. Sí, sí, efectivamente, utiliza la religión, sí. ¿Y el pueblo romano lo aceptó? ¿Aceptó ese cambio de religión? Porque claro, yo me imagino, ¿no? Me pongo en la posición de un romano de a pie,
que toda su vida ha rezado al politeísmo romano antiguo, y de repente me ponen aquí a Jesús, que es que era perseguido durante toda mi infancia, por ejemplo, y durante mi madurez, y ahora tengo que asumir la religión de este tal Jesús que encima yo le despreciaba, ¿no? Claro, es que me llama mucho la atención, ¿no? Cómo se produce esta transición desde el fuero interno del propio romano de la época. A ti, no sé, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo pudo ser este cambio dentro del romano de a pie? Pues lo aceptaron, lógicamente, lo aceptaron al menos de puertas para adentro, pero lógicamente la transición en las mentalidades tarda varias generaciones. Cuando pasan varias generaciones, evidentemente la mayoría estaban convencidos, sobre todo en las ciudades, ¿no? Pero en el campo, ya digo, siguieron siendo paganos. Por ejemplo, en el caso de la península ibérica, tenemos los primeros reinos cristianos, muchos de sus integrantes eran gentes paganas hasta el siglo VII, siglo VIII, siglo IX. Todavía había personas que adoraban a los dioses ancestrales, célticos en este caso, en el norte de la península y demás. Entonces el paganismo siempre estaba presente. Pero es cierto que lo aceptaron, ya digo, de puertas para afuera, había que ser cristiano, pues se es, ¿no? Porque es lo que manda el emperador. Y aunque yo siga practicando mis ritos, poco a poco esto fue, ya digo, generación tras generación fue desapareciendo en las ciudades. Es cierto que muchos de estos, vamos, los ciudadanos de a pie, algunos se convirtieron alegremente, viendo que era la religión del emperador, pues ellos veían que podían medrar. Entonces se dan casos de conversiones en masa. Hay ciudades que se convierten enteras, ciudades completas, porque los cristianos, gracias a Constantino, tenían un montón de ventajas, un montón de beneficios fiscales, no pagaban impuestos, o sí que los pagaban, pero de otra manera. De alguna forma tenían una serie de prebendas y beneficios, y vemos, ya digo, el caso de ciudades enteras en Palestina, en el oriente del Imperio Romano, que directamente se cambian el nombre y se llaman Constancia, se llaman de otro modo, intentando halagar a Constantino, y también, ya digo, se convierten al cristianismo en masa, y muchos también para trepar dentro del escalafón de funcionarios del Imperio Romano o en el ejército, se deciden convertir al cristianismo alegremente, precisamente para, digamos, aparecer ante el emperador como un fiel seguidor suyo. Entonces hubo muchas conversiones, algunas fingidas y otras reales, pero ya digo, con las generaciones poco a poco pues va desapareciendo el paganismo. Una de las partes favoritas de tu obra es cuando nos cuentas toda la historia, además relatada en esa tercera persona en la que está escrito al final toda la novela, de uno de mis personajes favoritos, ¿no? Uno de esos personajes que no hay charla que se digne de reliquias en la que Santa Elena, patrona de la arqueología, no tenga una voz predominante, ¿no? Claro, todos nos imaginamos a esa Santa Elena octogenaria, llegando a Tierra Santa, llegando a Jerusalén, realizando esas tareas de investigación, ¿no? Para localizar esos lugares en los que anduvo Jesús de Nazaret, de ese Santo Sepulcro, ¿no? Y al Calvario, la actual iglesia del Santo Sepulcro. Pero en tu obra nos muestras a una Santa Elena muy jovencita. Y nos muestras cómo se va produciendo ese cambio del carácter, se está forjando la personalidad de Elena. Y me encanta, ¿no? Porque imaginas muy bien, ¿no? Cómo al final Santa Elena se convierte en quien es y la importancia que a día de hoy tiene, ¿no? ¿Qué sabemos realmente de Santa Elena antes de Santa Elena? Santa Elena, antes de Santa Elena, sabemos muy poco, y lo poco que dicen son fuentes cristianas, con lo cual hablamos de San Agustín de Hipona, por ejemplo, y otros tantos que hablan de ella en su juventud y poco más. Entonces, claro, el resto lo he tenido que inventar, digámoslo así, para escribir la novela, pero de ella sabemos muy poco y todo lo que sabemos es relativamente negativo, puesto que como era una mujer, en esta época los cronistas cristianos la empiezan a valorar en el momento que fue santa, y bueno, ya sabemos que fue a Palestina, recuperó los restos de la Veracruz, etcétera, y los trajo a Constantinopla. Entonces, claro, ahí es alabada como una gran mujer. Pero hasta entonces todo el mundo sabe que Elena nació pagana, nació en la Roma de mediados del siglo III, cuando el cristianismo, bueno, tenía fuerza, pero ella nació en una familia pagana. Ella adoraba a los dioses tradicionales de Roma, seguramente a la Gran Madre Frigia, a otros dioses de la época, muy en boga en el lugar donde nació. Entonces, claro, se la considera pues una pagana, se la considera una estabularia. Estabularia era una mesonera, una mujer que trabajaba en un mesón, seguramente en una mansio de estas que había en el Imperio Romano, y trabajaba ahí con sus padres, seguramente pues poniendo mesas, sirviendo cafés, iba a decir, sirviendo copas, ¿no? Sirviendo vino, comidas, etcétera. Entonces era una trabajadora normal y corriente, una mujer de clase sencilla. Algunos dicen que de mesonera podías llegar a ser incluso prostituta, ¿no? Hay gente que ha insinuado que podía llegar a ser, pues en cualquier caso, de oscuro origen y de baja extracción social. No fue hasta que fue santa cuando ya empezó a ser revalorizada, pero hasta entonces se la considera, ya digo, una mujer de origen muy oscuro,
y de la que no se sabe nada, salvo, ya digo, estas crónicas. Entonces yo lo que hago es relatar cómo pudo ser la vida de una Helena de la que lo único que se sabe es que tuvo un idilio con un joven soldado llamado Constancio y se quedó embarazada de él y dio a luz a un niño llamado Constantino. No sabemos más. Entonces el resto es pura ficción en mi novela. Claro, ahora sí que nos vamos a esa parte de Santa Elena siendo ya, ¿no? Forjándose ese personaje. Hay dos historias que yo creo que son tremendamente conocidas en el mundo de la arqueología bíblica, ¿no? Pues como Santa Elena, al llegar a toda la zona de Sinaí, del Sharm el Sheikh, ¿no? Ya localiza lo que sería el monte Sinaí, pues probablemente a dedo porque le gustaría, o porque, yo recuerdo hace unos meses estando por allí, que nadie me supo decir, ¿no? Porque Santa Elena dijo, este es el monte Sinaí donde Moisés recibió las tablas de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque igual es el que más le gustó. Pero, claro, luego tenemos esa famosa historia ya en Jerusalén, ¿no? Pues buscando esos lugares de Jesús, realizando esas tareas de interrogatorios, de toma de declaraciones a los judíos, de exploración, ¿no? Y como en una gruta parece que descubre esas 3 cruces, unos clavos, se habla de la lanza, la corona, desde luego que no el grial, ¿eh? En ningún momento se nos cita ahí el santo grial. Y es curioso porque lo que nos cuenta esa leyenda es como, para ver cuál de esas 3 cruces es la auténtica, Santa Elena, hay versiones que hablan de un tullido, otras de un muerto, otras de un leproso. Bueno, coloca a alguien con este tipo de enfermedad en cada una de las cruces y en la que sana, obviamente, es la cruz de Jesucristo, ¿no? Bueno, estas historias tan bonitas de Santa Elena, ¿sabes de dónde vienen? ¿Sabes cuál es el origen histórico de las leyendas más cristianas o rozando la arqueología bíblica que la sitúan a Santa Elena como la patrona de la arqueología? El patrona de la arqueología, lógicamente, porque hizo todas estas pesquisas de las que tú hablas para encontrar la cruz de Cristo, tuvo que excavar, tuvo que entrar en una cueva, etcétera. Entonces, efectivamente, es una labor arqueológica, ¿no? Entonces, por un lado sí. Y luego, por otro lado, estas leyendas pues vienen de las típicas ariografías, ¿no? Las vidas de santos, que muchas veces son muy parecidas, ¿no? Porque cuando hablamos de lo que ocurrió con Santa Elena cuando tocó la cruz en los enfermos y se curan, ¿no? Pues es muy parecido a otras historias de santos que pululaban por la época y que muchas veces realmente los cronistas, ¿no? Los que las redactaban, pues no se estrujaban demasiado la cabeza, puesto que estamos en un mundo en el cual la literatura, porque esto es literatura realmente, no necesitaban o no tenían necesidad de ser originales, como ahora. Ahora escribes una novela y no te quieres parecer al otro, quieres intentar buscar tu propio camino. En esa época no firmaban muchas veces sus obras siquiera, entonces lo que hacen es, ya digo, tomar un poco de aquí y de allá y encontrar un poco, pues bueno, digamos, forjar estas leyendas, pero son típicas biografías. Son leyendas muy bonitas, pero ya te digo, son muy parecidas las unas a las otras. Es decir, que no hay un solo texto romano que nos hable de estas locas aventuras de Santa Elena. No, realmente, o fuentes o escritas por historiadores que verdaderamente certifiquen que esto ocurrió, no, realmente no. De hecho, es que a partir de la antigüedad tardía tenemos que tener en cuenta que la historiografía también entra en una pequeña crisis, puesto que en el mundo clásico, en la Roma que todos conocemos, la mayoría de historiadores, por ejemplo en el siglo III, tenemos a Dion Casio, tenemos a Herodiano, antes que él tenemos a Plinio, tenemos a muchos historiadores que de alguna forma seguían cierto rigor científico, como hace cualquier historiador, y él pues contrastaba las fuentes, analizaba un poco los procesos y bueno, pues sacaba sus propias conclusiones. A partir del siglo III, cuando son los cronistas cristianos los que escriben, ellos ya no necesitan un rigor histórico, puesto que lo que hacen es basarse un poco en la fe, escriben un poco como los antiguos profetas de Israel, ¿no? Casi como inspirados por la divinidad. Entonces, les da igual, no es que mientan, tampoco quiero ser cruel con ellos, ¿no? Pero les da igual el rigor histórico en la historiografía. Eso ya no veremos algo así seguramente hasta finales de la Edad Media o el Renacimiento, cuando surjan de nuevo cronistas, historiadores que intenten buscar la verdad de lo que pasó. Pero en esta época no era necesario. De hecho, por ejemplo, lo que has comentado antes de la batalla del Puente Milvio, ¿no? Que estaba Constantino y de repente vio el signo ahí en los cielos y demás. Pues sobre esto lo dice Lactancio, por ejemplo, de estos cronistas cristianos, y pues yo estoy convencido de que no fue cierto, ¿no? Es decir, no fue cierto que luego mandó a sus hombres Constantino pintar en los escudos el símbolo del crismón para vencer a Magencio, etcétera. Yo estoy convencido de que no es cierto. Eso simplemente son, bueno, leyendas que se escriben pues para envalentonar a los otros cristianos y de alguna forma también para ensalzar la figura de Constantino. Pero ya digo, la historiografía deja de ser fiel a partir de este momento. Qué interesante. La verdad es que hay veces que cuando te pones a tomar directamente esas fuentes originales, las fuentes históricas, te das cuenta de que algunos pasajes de la historia no son tan románticos como nos gustaría. Ya que ir concluyendo, Carlos, si tuviésemos que poner casi en teletipo las causas que determinaron el ocaso del Imperio Romano, a tu juicio,
¿Cuáles serían? Pues hay muchas causas, muchas causas. Primero, tenemos que decir que el Imperio Romano cae, pero solo cae la parte occidental, eso para empezar. En el siglo V cae Occidente, pero Oriente dura 1000 años más, con lo cual, de alguna forma, Roma no termina de caer. Roma está en un proceso de transformación continua. Eso para empezar. Y luego la parte que cae, si es que cae, es el mundo occidental, pero en realidad, digamos que se transforma radicalmente. Entonces, lo que entra son una serie de reyes, de reinecillos bárbaros, y van creando una especie de Romas en pequeño, y imitan un poco lo que es Roma, pero de manera muy tosca, ¿no? Pero bueno, siempre hay intentos de resucitar el Imperio Romano a través de los carolingios, a través de los otónidas en la Alemania de esta época, en torno al año 1000, el Sacro Imperio Romano Germánico. Durante toda la Edad Media veremos intentos. Es decir, Roma, por un lado, cae, sobre todo Occidente, pero se va transformando. Y es una transformación radical, y empieza esta transformación ahora, en el siglo III. Las causas, pues son muchas, son causas políticas, puesto que asistimos a una crisis en donde los emperadores se asesinan los unos a los otros, hay guerra civil permanente, los bárbaros huelen esta inestabilidad y lógicamente penetran muy adentro en las fronteras, saquean ciudades muy importantes. Atenas, por ejemplo, fue saqueada en el siglo III por los godos, etcétera. Esto lleva a una crisis social innegable, ¿no? Hay una crisis de subsistencia, hay inflación, hay pandemias, está la famosa peste cipriana que dura 20 años, ¿no? Entonces, todo esto es un totum revolutum que de alguna forma crea o hace que nazca una Roma nueva con unas nuevas mentalidades. Lo que he dicho antes, los viejos valores ya no sirven, necesitamos nuevas verdades. Y esa nueva verdad es la verdad cristiana, que es una verdad, como te he comentado antes, muy diferente a la verdad que había antes. Antes era una verdad más científica, ahora es una verdad más basada en la fe frente a la razón, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en el que la fe empieza a prevalecer, y durará prácticamente pues hasta el Renacimiento, ¿no? Hasta que lleguen los italianos, hasta que lleguen los eruditos renacentistas, bueno, incluso allá a finales de la Edad Media, con Santo Tomás y otros tantos, con la teoría de la doble verdad, se intenta conjugar un poco esto, pero es un momento en el cual todo el mundo clásico desaparece y surge una Roma distinta que no deja de ser Roma, lo que pasa que es una Roma cristiana, pero los factores son muchos. Muy bien, muy bien. Pues muy interesante. Yo creo que ha quedado aclarado. Os voy a poner, aventureros, el link, el enlace donde podéis haceros con el ocaso de Roma, el nuevo libro de Carlos de Miguel, su ópera prima. Carlos, ya la última, la mítica que hago a todos los invitados que llegan al canal. A Carlos de Miguel, historiador romano, le ponen a cenar con 3 personajes de la historia. ¿A quién metes en esa? Difícil. Hombre, uno de ellos sería Constantino. Me gustaría poder entrar un poco en la cabeza de esta persona, porque claro, es un personaje que cambió el mundo, pero también tiene sus sombras, no solo sus luces, ¿no? Digamos que Constantino fue un tipo muy cruel y bueno, me gustaría charlar con él siempre a la distancia, no sea que ordene tu asesinato en cualquier momento, porque era un personaje un poco para tener cuidado con él. Sí, era un poco sensible, ¿no? Entonces sí que con mucho miedo cenaría con él, la verdad es que sí. Otro de ellos sería, bueno, hay varios personajes. Helena, sin duda. Helena, yo creo que me encantaría que me contara sus aventuras por allá por Tierra Santa, ¿no? Sería maravilloso. Y luego más personajes, pues quizá Diocleciano. Diocleciano es otro gran emperador que cambió el mundo, creó la tetrarquía, está presente en mi novela también, cuando todavía no era demasiado conocido. Y quizás sean esos 3 personajes los que me encantaría cenar con ellos. Ya digo, siempre la distancia, porque Diocleciano también tenía lo suyo. Bueno, pues ahí queda eso. Bueno, aventureros, lo dicho, os dejo el enlace donde podéis haceros con el ocaso de Roma, el nuevo libro, la ópera prima de Carlos de Miguel. Ya veis la pedazo de portada tan chula que los amigos de Espasa se han trabajado. Una maravilla. Pues nada, Carlos, que muchísimas gracias por haber estado en Desafío Viajero. Mucho éxito con esta nueva obra y vamos, ojalá se hicieran más novelas históricas tan interesantes como la tuya, de personajes que todos conocemos, pero sobre los que no hay tanto escrito y sobre todo en el sentido de la novela histórica. Muchas gracias a ti y nada, pues un abrazo y hasta otra. Venga, aventureros, pasadlo bien, sed buenos y nos vemos en el próximo Desafío Viajero. Hasta la vista.